Gente, la Wendy Carpio está acá. Me salgo. Hay 36 alumnos. Espérate, te voy a mandar el link mejor, ¿ya? Copiar enlace. A las 7:40.
Cuenta, bebé, que lo estoy pasando mal, quiero
Hola, buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo están? Estaba dando tiempo que se conectaran más alumnos. Tengo 60 en el aula, pero veo que, bueno, solamente hay 46 alumnos. Pero en el aula virtual tengo 60 alumnos para el aula, sí. Bueno, ya tenemos que empezar la clase. Buenas noches con todos. Soy la doctora Wendy Carpio Vázquez y vamos a realizar el curso de análisis clínicos en esta oportunidad con ustedes. Vamos a compartir algunos aspectos importantes del sílabo antes de empezar con la clase. Ya he tenido comunicación con el delegado, seguramente ya les ha compartido también el sílabo y algún material que le he podido alcanzar. Ha habido algunos cambios con respecto al ciclo pasado. Por ejemplo, no sé si pueden visualizar el sílabo, por favor. Conforme, doctora. ¿Se puede ver? Sí, Se ve. Sí se observa, ¿verdad? Sí, doctora. sí, doctora. Ok, listo. Entonces, ahí está. Me interesa sobre todo que vean este cuadrito donde están las evidencias que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en este ciclo vamos a tener 3 exámenes teóricos y 3 exámenes prácticos, ¿no? Ahí están las semanas que se van a realizar. Ya saben que hasta el 2 de mayo vamos a tener las clases virtuales, tanto la teoría como la práctica. Bueno, la práctica es con la doctora Rosita Galvez. Con ustedes tengo nada más teoría. Y ya a partir de esa fecha ya vamos a poder hacer las clases de manera presencial. Entonces son 3 exámenes teóricos, ahí están sus respectivos pesos, y 3 exámenes prácticos. ¿Okay? Además, vamos a realizar un producto académico que consiste en un trabajo de investigación. En el caso de análisis clínicos van a desarrollar un artículo de revisión que lo pueden hacer de manera grupal con no más de 4 integrantes. Ya le he compartido a su compañero y también está en el aula virtual cuál es el tema de ese artículo de revisión que van a desarrollar. Está también detallado paso a paso cuáles son los ítems que van a desarrollar para ese artículo de revisión. Igual, si tuvieran alguna duda, me la hacen llegar a través de su delegado, ¿no? Si es que tuvieran algún inconveniente en desarrollar el artículo de revisión. Lo pueden hacer de manera individual, lo pueden hacer en parejas o agruparse hasta 4 personas. Dentro de del producto académico también está incluida la nota de las exposiciones. Las exposiciones solamente van a ser un seminario en todo el ciclo. Ya les daré con tiempo los temas de los seminarios, que también van a ser de manera grupal para que se expongan en las 2 o máximo 3 últimas semanas de teoría. Esa nota de seminario se promedia con la nota que obtengan de la presentación de su producto y sale una sola nota que tiene peso del 15%. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, todo conforme. Ok. Pueden ir revisando ya el material que he compartido para que por favor con tiempo vayan desarrollando su artículo. Doctora, buenas noches. Justo le iba a pedir el link del WhatsApp del grupo del curso, por favor, para poder pedir los artículos.
Ok, sí, yo no lo tengo, pero ahí veo que lo están compartiendo sus compañeros. ¿Pueden ver la diapositiva, chicos? Sí, doctora, sí se visualiza. Sí, doctora. Ok, nuestro primer tema, laboratorio en el proceso de atención médica. Me interesa que conozcan a través de este curso y sobre todo en esta primera clase, cuál es la importancia de los exámenes de laboratorio, ¿no? ¿Para qué solicitamos exámenes de laboratorio? Haciendo hincapié que en la atención integral de un paciente debemos tener en cuenta, en primer lugar, una buena historia clínica, un adecuado examen físico, y según eso, nosotros ya vamos a tener una sospecha clínica, y de acuerdo a eso, vamos a solicitar los exámenes de laboratorio, que son exámenes de ayuda diagnóstica. ¿Ok? Y no es al contrario, ¿no? No es que ni siquiera miro, ni siquiera converso con el paciente o ni siquiera lo toco y ya estoy pidiendo una serie de exámenes de laboratorio a ver qué sale. Así no es. Nosotros somos médicos y tenemos que hacer las cosas bien. Así que los exámenes de laboratorio son exámenes de ayuda al diagnóstico. Vamos a ver cuál es la importancia, la utilidad, cuán útiles pueden ser si los sabemos pedir. ¿Ok? Si sabemos pedir, sobre todo, teniendo en cuenta de no gastar tiempo, ni dinero, ni reactivos, ni trabajo en vano. Solicitar lo que realmente el paciente necesita. ¿Ok? Hoy en día tenemos a nuestra disposición gran variedad de análisis clínicos, ¿ok? Desde exámenes rutinarios hasta los más sofisticados, que ahora los tenemos a nuestro alcance. Y todo personal médico tiene la necesidad de tener una evidencia objetiva, ¿ok? Una evidencia objetiva que le va a ayudar a la toma de decisiones. Pero teniendo en cuenta que el resultado de un examen de laboratorio no puede estar por encima de su sospecha clínica. Justamente en esta clase vamos a ver hoy día todos los errores que se pueden cometer en el proceso, en el trabajo de laboratorio clínico, ¿ok? Y por lo tanto, nosotros como médicos tenemos la capacidad de saber identificarlos. Si hay algo que no concuerda con nuestra sospecha clínica, tenemos que saber que puede haber ocurrido algún error en las diferentes fases del procesamiento y podemos solicitar una nueva muestra o replantear nuestro diagnóstico. ¿Ok? Entonces, ¿para qué solicitamos un examen de laboratorio? Pues por diferentes motivos. La solicitud de los exámenes de laboratorio para confirmar una sospecha clínica o establecer un diagnóstico. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, polidipsia, poliuria, polifagia, y yo sospecho que es una diabetes mellitus, tengo ya una sospecha clínica, y ¿cómo la confirmo? Solicitando, por ejemplo, una glucosa en ayunas. Entonces, me está sirviendo el examen para confirmar una sospecha clínica o para establecer un diagnóstico. Puede ser también que yo tenga un paciente con antecedentes de promiscuidad sexual, con alguna infección oportunista, que tenga de repente tuberculosis, candidiasis oral. Yo sospecho, por todo ello, que puede estar infectado con el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, para confirmar mi sospecha, yo solicitaré, por ejemplo, un examen de ELISA, ¿no? Como dice acá, anticuerpos para VIH. Entonces, allí la utilidad de los exámenes de laboratorio. ¿Para qué más solicitamos? Por ejemplo, para descartar una enfermedad. Por ejemplo, si tengo una paciente en edad fértil que acude por presentar un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, por ejemplo, y yo sospecho que puede ser una apendicitis aguda. Pero siendo una mujer en edad fértil, con vida sexual activa, también puede ser un embarazo ectópico. Así que tengo que descartar un embarazo. Para ello solicitaré un test de embarazo, una prueba de gonotrofina coriónica humana, y en este caso el análisis de laboratorio me está ayudando a descartar un diagnóstico. Entonces también sirve para descartar una enfermedad o descartar un diagnóstico.
¿Ok? ¿Para qué más? Solicito un examen de laboratorio para establecer información pronóstica. ¿Ok? Hay pruebas de laboratorio que me van a dar una idea, me van a dar información acerca de cómo está evolucionando la enfermedad de un paciente. ¿Ok? Y por lo tanto, podré saber si tiene un mejor o un peor pronóstico, ¿no? Aquí les he puesto el ejemplo de las enzimas hepáticas. Podría ser un ejemplo, ¿no? Pacientes, yo sé que a un paciente que tiene una enfermedad hepática, a mayor concentración o a mayor elevación de las enzimas hepáticas, pues me están informando de una mayor gravedad. Por lo tanto, de una mayor complicación, de una peor evolución. En el caso de los pacientes, por ejemplo, con una enfermedad hepática crónica, los pacientes con cirrosis, por ejemplo, hay exámenes de laboratorio que me van a ayudar a saber que hay una pobre evolución o un peor pronóstico, como por ejemplo, una disminución en la albúmina, por ejemplo, alteración del tiempo de protrombina. Todo ello me está indicando pues que está deteriorándose mucho más la función hepática. Entonces hay exámenes de laboratorio que no solamente sirven para diagnóstico, sino también para establecer un pronóstico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, doctora. Ok. Se está grabando, ¿verdad, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces, continuamos. ¿Para qué más solicito un examen de laboratorio? Para hacer el seguimiento a una respuesta terapéutica. Es decir, paciente que ya tiene un diagnóstico, ya está con una terapia establecida, y hay exámenes de laboratorio que me ayudan a saber si hay una buena adherencia al tratamiento o si hay una buena respuesta al tratamiento o una mala respuesta, ¿no? Un ejemplo de ello sería aquellos pacientes anticoagulados, por ejemplo, que consumen warfarina. Hacemos el seguimiento con el tiempo de protrombina, ¿no? Para ver cómo están respondiendo a la terapia anticoagulante. Otro ejemplo sería pacientes que tienen VIH, que ya están recibiendo su tratamiento antirretroviral. Yo puedo hacerles el seguimiento de la terapia dosando pues su recuento de linfocitos CD4 o por ejemplo haciendo sus recuentos de carga viral para ver cómo va mejorando, ¿no? O respondiendo adecuadamente al tratamiento o no. Entonces, esos serían unos ejemplos también que ya no solo me sirven para diagnóstico, sino también me sirven para seguimiento de tratamiento. Para detectar algunos padecimientos en ausencia de sospecha clínica, ¿no? Y eso es verdad, vamos a ver que solicitamos en algunas ocasiones exámenes de laboratorio, aun cuando el paciente está aparentemente sano. Ejemplo de ello, ¿no? Se le realizan pruebas, las llamadas pruebas de tamizaje. Hacemos pruebas de tamizaje para descarte de VIH, aunque el paciente no tenga síntomas. Hacemos pruebas, por ejemplo, de antígeno prostático a los adultos, ¿no? A los varones mayores de 40 años, hacemos antígeno prostático, aunque no tengan síntomas, pero es para un descarte por la incidencia en los varones a partir de esa edad, las pruebas prenupciales, etc. ¿Okay? Entonces, exámenes de laboratorio, los marcadores tumorales, por ejemplo, que se están usando mucho ahora. Entonces, en ausencia de sintomatología, podemos solicitar también exámenes de laboratorio, ¿ok? Porque nos va a permitir detectar padecimientos en ausencia de sintomatología. Y por último, para conocer el riesgo de una persona o de grupos de personas de padecer una enfermedad. Es decir, voy a poder determinar el riesgo que tiene un paciente para desarrollar alguna enfermedad. Un ejemplo que les he puesto acá es la determinación del antígeno HLA-B27. Estos pacientes que presentan dentro de su sistema de histocompatibilidad, dentro de los alelos de histocompatibilidad, este alelo HLA-B27, pues
tiene o tendrá mayor riesgo de desarrollar espondilitis anquilosante, por ejemplo, ¿no? Y así. Hay alelos que me dirán que tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus o que tiene mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide, etc. ¿Okay? Entonces, que quede claro que los exámenes de laboratorio no solamente nos van a servir para diagnóstico, ¿ok? Y eso es pregunta de examen. Sirve también para pronóstico, predicción, o sea, evaluación de riesgo, para seguimiento de respuesta terapéutica, para diagnóstico y para descarte de una enfermedad. Vamos a ver ahora cuáles son las fases en el proceso de laboratorio clínico. Ojo que estamos hablando de laboratorio clínico, no de un laboratorio de investigación o no un laboratorio universitario o académico. Estamos hablando de laboratorio clínico, de aquellos que se dedican pues al diagnóstico de enfermedades, ¿no? Como son los laboratorios que están dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, hay tres fases que son la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. ¿Okay? Las tres muy importantes para poder tener un resultado confiable, un resultado de calidad de ese examen de laboratorio que se está solicitando. La fase preanalítica es aquella fase que comprende desde que se realiza la orden, la solicitud del examen de laboratorio, ¿no? Que lo hacemos los médicos. Desde que solicitamos el examen de laboratorio hasta que la muestra llega al laboratorio para su procesamiento, todo ese lapso corresponde a la fase preanalítica, es decir, aquí está incluido la toma de muestra, el transporte de la muestra, las condiciones del paciente, hasta que la muestra llegue al área donde va a ser procesada. Aquí empieza la siguiente fase, que es la fase analítica, que es la que comprende las etapas del procesamiento de la muestra en las diferentes áreas del laboratorio. Ya sea, puede ser área de hematología, área de bioquímica, área de inmunología, microbiología, etc. ¿Okay? Luego viene la fase posanalítica, cuando ya se procesó la muestra, ya se tiene un resultado. ¿Cómo emitimos ese resultado? El informe que hacemos de ese resultado corresponde a la fase posanalítica. Las tres fases son muy importantes porque si hay un error en alguna de las fases, el resultado no nos va a servir. Vamos a tener un resultado erróneo. Van a ver ustedes en la siguiente diapositiva el porcentaje de errores que se presentan en cada una de las fases. De ejemplo, en la fase preanalítica, como les había dicho, ¿no? Tiene bastantes factores o variables que intervienen en esta fase, tiene un alto porcentaje de probabilidad de error, ¿no? Entre un 46 a 68%. La fase analítica, de 7 a 13%, es mucho menor, ya que actualmente el procesamiento se realiza por métodos automatizados, y eso ha ido pues disminuyendo los errores en el procesamiento. Actualmente, el procesamiento de la mayoría de los exámenes de laboratorio se realizan por equipos automatizados que nos permite procesar mayor cantidad de muestras en menos tiempo y con resultados pues fidedignos. ¿Ok? Y en la fase posanalítica también hay un porcentaje importante de errores que va del 19 al 47%. Entonces aquí pueden ver ustedes debajo de cada uno qué errores se pueden cometer. Por ejemplo, en la fase preanalítica puede ser que la orden sea incorrecta. Me equivoqué en hacer la orden. De repente coloqué el nombre de otro paciente
o de repente coloqué otro examen que no era para el paciente, o la letra es ilegible y no me entendieron en laboratorio qué es lo que estoy solicitando, etcétera. Puede ser que se perdió la orden, se perdió el examen, la orden que debería llevar el paciente al laboratorio, error en la toma de muestra, el paciente no llegó a la toma de muestra con las condiciones adecuadas, no guardó el ayuno correspondiente, se equivocaron en el contenedor que debieron usar para la toma de muestra, etcétera, etcétera. Hubo algún error o alguna equivocación en el transporte de la muestra, etcétera. En la fase analítica, básicamente errores analíticos, que puede ser equipos mal controlados o mal calibrados, o el personal de laboratorio pues no estuvo capacitado para poder manejar ese equipo automatizado, ¿ok? Etcétera. En la fase posanalítica, de repente los resultados fueron mal digitados, ¿no? El digitador de repente agregó un 0 de más, un 0, o de repente un 0 de menos. Las unidades de medida fueron tipeadas incorrectamente. En el momento de transcribir los resultados se equivocaron, se interpretaron de manera equivocada, etcétera, etcétera. Entonces, el resultado de Juan le di a Pedro, el resultado de Pedro lo informé con el resultado de Rosa. Entonces es muy, muy importante. De nada sirve de que la fase preanalítica y la fase analítica haya estado óptima cuando voy a cometer el error en la fase posanalítica. Igual ese resultado está mal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, doctora. Doctora, disculpe, y si eso llegase a pasar, ¿el médico se puede dar cuenta y solicitar nuevamente unos estudios o simplemente se deja pasar ahí? Se escucha bien bajito. Digo ¿Alguien de está que, hablando? ¿me escucha? Bueno, A ver. ¿Ahora sí? digo de que si es que se llega a dar ese caso, ¿el médico se llega a dar cuenta de ello o simplemente lo deja pasar o vuelve a solicitar unos estudios nuevos o qué? Exacto. En caso de que haya- Justamente el curso y la clase de hoy día es para que el médico, o sea, ustedes se den cuenta de esto. Ustedes tienen que darse cuenta de esto. El examen de laboratorio, luego de pasar por estas 3 fases, va a llegar a sus manos. Ustedes lo han pedido y va a retornar a sus manos el resultado. Entonces, ustedes tienen que estar en la capacidad de poder saber si ese resultado es confiable o no. Por ejemplo, si te llega un resultado, tienes una paciente pálida, con astenia, con debilidad, ha bajado de peso, le pides un hemograma y resulta que tiene 14 de hemoglobina. Tú eres el médico. ¿Qué harías? una cuadra. Obviamente que te vas a dar cuenta. No hay congruencia con tu sospecha clínica. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo dejas pasar? Le dices, uy, señora, perdón, me equivoqué. No, ¿sabe qué? Todo está bien. Usted tiene 14 de hemoglobina. Discúlpeme, vaya a su casa. ¿Eso harías? No, No, ¿no es cierto? Justamente la clase de hoy día es para eso. Porque ya conocieron o están conociendo los errores que pueden haber ocurrido en esa muestra. ¿Qué pudo haber pasado con ese hemograma? el resultado, la cosa Teniendo analítica, en cuenta esta diapositiva. ¿Qué pudo haber pasado? posiblemente en la cosa analítica, no sé, una transcripción errónea o la parte Exacto. Puede haber sido en la fase preanalítica. sí, ¿Tú también. crees que puede haber sido en la No. fase preanalítica? Ah, Sí, también. no. En todo caso ha habido una confusión, ¿no? O cambio en la transcripción o cambio de Exacto. los Lo más probable es que sea el resultado de otro paciente. claro. O sea, el hemograma puede estar bien. Tú lo evalúas y ves que hay congruencia entre la hemoglobina y el hematocrito. De repente las plaquetas también están normales,
es el resultado de otro paciente. Entonces puede ser que el resultado haya estado en la fase posanalítica. ¿No es cierto? ¿Cómo sería si el error hubiera sido en la fase analítica? ¿Cómo estuviera ese hemograma? Si hubiera sido un problema del proceso, del equipo. No hubiera congruencia entre los resultados del mismo examen. Ah, ya. ¿No es cierto? El equipo está midiendo mal. De repente tiene una hemoglobina de 14, pero el hematocrito está en 20. Ah, no, entonces ese equipo está leyendo mal, no lo controlaron o no está bien calibrado. ¿Ok? Es muy probable que haya sido el error en la fase posanalítica. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, doctora. ¿No hay preguntas? Exactamente. El uso de un reactivo erróneo, ¿en qué fase estaría el error? Preanalítica. Preanalítica. No escucho nada. Su compañero o compañera ha escrito que puede, Junior ha escrito que puede darse por el uso de un reactivo erróneo. ¿En qué fase estaría el error? Preanalítico. Fase analítica, doctora. Analítica, muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente diabético? Perdón. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que viene por un control de rutina? No tiene ninguna sintomatología. Es un paciente que está aparentemente sano. Viene por control de rutina, ¿no? Que a veces hay por ejemplo, en los establecimientos en los trabajos, por ejemplo, hay campañas donde hacen, por ejemplo, un tamizaje, ¿no? Y exámenes de laboratorio y consulta médica a todos sus colaboradores, ¿no? Por rutina, ¿no? Es como campañas que realizan, ¿no? Y esa salud va al colegio o esa salud va al centro laboral y hace toma de muestras, ¿no? Y consulta médica. ¿Qué pasa si es un paciente aparentemente sano? Tú le pides glucosa, urea, creatinina, dependiendo la edad o el sexo, de repente le estás pidiendo también un hemograma, estudios de rutina. Pero es un paciente que no tiene ninguna enfermedad. ¿Y qué pasa si regresa con el resultado y que tiene una glucosa de 200? ¿Qué harían? No tiene ningún antecedente de haber tenido glucosas altas en ningún examen anterior. Doctora, puede ser que la noche anterior se ha nutrido bastante, ¿no? Se ha alimentado bastante con carbohidratos. No solo la Entonces, noche anterior. Puede ser que el paciente no fue en ayunas a la toma de muestra. No solo la noche anterior, sino él no guardó las 8 horas de ayuno. ¿Dónde estaría el error? ¿En qué fase? Preanalítico. ¿Dónde estaría el error? preanalítica. En la fase preanalítica. Preanalítica. Muy bien. ¿Ok? Bien, avanzamos. Preanalítica, ¿ok? Bien, vamos a ver un poco más al detalle de lo que hemos venido hablando. Ya no tengo voz. Alexia, Guillermo, lee por favor la diapositiva. Ya. Causas preanalíticas de las fluctuaciones de los resultados de las pruebas de laboratorio. Fluctuación cronobiológica, sexo, edad, posición, actividad física, ayuno, dieta y uso de fármacos y drogas de abuso. Ok, entonces aquí tenemos las causas
preanalíticas de las fluctuaciones de los resultados del laboratorio. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La fluctuación cronobiológica es muy importante. No voy a tener el mismo resultado de ese analito que yo quiero medir si tomo la muestra en la mañana, en la tarde o en la noche. Porque hay fluctuación cronobiológica. Cambia el día con la noche. Puede ser también estacional. Puede ser también en invierno, en verano. Puede ser también en la fase preovulatoria, en la fase ovulatoria, posovulatoria, en el caso de las hormonas sexuales. Entonces, esas consideraciones son muy importantes por la fluctuación cronobiológica. ¿Ok? Entonces, los valores de referencia de normalidad de los exámenes de laboratorio que vamos poco a poco a ir conociendo y que nos lo van a dar también en el informe, esos valores de referencia, esos rangos de normalidad han sido pues realizados en pacientes que se les tomaron la muestra en la mañana. Es por eso que está ya estandarizado que la toma de muestra tiene que ser en la mañana. No lo puedo tomar a cualquier hora, porque si no, ¿cómo lo comparo con los valores de referencia de normalidad? Eso ya está estandarizado. Ahora, esos valores de referencia de normalidad van a variar por laboratorio. No van a ser iguales si yo me hago acá o me hago de repente en un laboratorio de otro país. O si me hago de repente, si están utilizando un método manual y en el otro laboratorio están utilizando un método automatizado, los valores de referencia ya van a cambiar. Va a depender de la zona geográfica, va a depender del tipo de reactivo que estoy usando, va a depender de la casa comercial, va a depender de qué método estoy utilizando. Es por eso que cada laboratorio maneja valores de rangos de referencia de normalidad. Claro que la diferencia no es muy grande, es mínima. ¿Ok? Hay valores que se mantienen constantes, hay valores sobre todo de los exámenes más frecuentes, que eso sí lo tienen que conocer, lo tienen que aprender, ir memorizándolos, de los más frecuentes de lo que ustedes van a ver más frecuentemente, como el hemograma, glucosa, urea, creatinina, esos valores sí tenemos que aprenderlos de memoria, ¿no? Y no se preocupen por que tengo que aprenderme todos, no, porque cuando ustedes tengan un informe, al costadito les van a colocar los valores de referencia por edad, por sexo. Simplemente ustedes van a tener que inferir, pensar, utilizar un juicio, ¿no? Para ver si hay congruencia con su sospecha clínica y los valores que están recibiendo. Si está alto, está bajo, lo van a poder identificar rápidamente porque al costadito va a estar anotado los valores de referencia. Eso no es el trabajo. El trabajo que ustedes tienen que hacer como médicos es saber si tiene congruencia con tu sospecha clínica. Entonces, si es congruente con lo que yo estaba sospechando, ¿ok? Entonces ya confirmo mi diagnóstico o descarto mi diagnóstico. ¿Ok? Entonces, y saber conocer si es que pudo haber ocurrido algún error en alguna de las fases. ¿Ok? Entonces, avanzamos. Seña Correa, lee, por favor. Seña Correa. Bueno, le avisan a su compañero Seña Correa que le estoy llamando y tiene falta. Gibaja de esa, lee, por favor. Fase preanalítica. Bien. Preparación del paciente. El ayuno.
Las muestras de sangre deben ser tomadas en la mañana después de un ayuno de aproximadamente 12 horas. En el caso de la determinación de triglicéridos, es muy importante incluso que la última comida del día anterior haya sido exenta de grasas. La determinación de glicemia, así como de algunas hormonas, se afecta de manera significativa en el caso de una ingestión reciente de alimentos. Además, la presencia de kilomicrones en el suero determina turbidez que interfiere con algunas mediciones. Ok, gracias. Aquí, por ejemplo, tenemos una orden de laboratorio con todos los datos que se recomienda. ¿Ok? Cuando nosotros hagamos una orden de laboratorio, una solicitud, debemos, en primer lugar, si la vamos a hacer de manera manual, que la letra sea legible, que se entienda, que estén los datos del paciente, nombre, apellidos completos, la edad del paciente, el sexo. Si tenemos la sospecha de alguna enfermedad, colocarla allí. Si está recibiendo algún tratamiento el paciente también. Acuérdense de que pueden haber homónimos. Puede ser que justo ese día lleguen las solicitudes de dos pacientes que tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Y si nosotros no colocamos el segundo nombre, el personal del laboratorio no va a saber identificar, no va a saber la muestra de quién es. Para eso está el número de historia, el número de seguro o el DNI, que también tenemos que colocar para que se pueda identificar correctamente al paciente. ¿Okay? Igualmente, el que solicita tiene que colocar su firma, su sello, su registro. Vázquez, Arrasco, lee, por favor. Fase preanalítica. Identificación del paciente. Conscientes. Confirmar los datos personales comparándolos con los de la petición. El flebotomista debe asegurarse de la identificación y no depender del número de cama, documentos colocados sobre la cama del paciente. Inconscientes, niños con otro idioma, confirmar los datos de registros con el acompañante o equipo de enfermería asistencial, anotando el nombre de la persona que facilitó la información. Si hubiera discrepancias entre las informaciones, habrá que resolverlas antes de la recogida de la muestra. Ok, muy importante también lo que ha dicho su compañera para tener cuidado en el momento de la toma de muestra. Ok, sobre la toma de muestra, eso ya lo van a ver en la práctica, así que eso lo voy a pasar, eso lo van a ver con la doctora. Algo muy importante para hacer hincapié es que en el momento que vamos a tomar la muestra, y estamos hablando de toma de muestra porque estamos dentro de la fase preanalítica, en el momento de la toma de muestra, donde se cometen también errores, es por elegir el contenedor que no es el adecuado para la toma de muestra. Yo tengo que saber, según el examen de laboratorio, qué tipo de contenedor voy a utilizar. Si voy a utilizar algún contenedor que tenga anticoagulante o que no lo tenga. O qué tipo de anticoagulante debe tener el contenedor. Porque si yo tomo la muestra en un tubo que no es el adecuado, pues se va a echar a perder y no voy a poder procesar la muestra. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos los diferentes tubos que utilizamos en el laboratorio. Por ejemplo, el tubo tapa roja y el tubo de tapa amarilla son los llamados tubos secos, que son aquellos tubos que no tienen anticoagulante, y los voy a utilizar para aquellas pruebas en las cuales necesito como muestra suero del paciente. Los tubos de tapa verde son aquellos tubos que contienen como anticoagulante heparina. Los tubos de tapa lila o de tapa rosada tienen anticoagulante que es el EDTA, el EDTA. Los tubos de tapa turquesa o celeste tienen citrato. Los tubos que tienen anticoagulante obviamente son aquellos tubos en los cuales yo voy a necesitar trabajar con plasma del paciente. Por eso tienen anticoagulante. En el momento de centrifugar, lo que voy a obtener es plasma. Hay exámenes que se realizan en plasma. Hay exámenes que se realizan en suero.
Hay exámenes que se realizan en sangre total, donde no voy a tener la necesidad de centrifugar la muestra. ¿Ok? Eso tenemos que conocer. Porque si nos equivocamos, aunque nosotros no seamos los que vamos a tomar la muestra de repente, pero como médicos, tenemos que saber, porque nosotros vamos a ser jefes. Y si no sabemos, ¿cómo vamos a supervisar a nuestro personal si está haciendo bien su trabajo? Entonces, de repente, va a llegar la oportunidad de que ustedes sean jefes del área, jefes del hospital, jefes del policlínico, del centro de salud, etcétera. ¿Cómo supervisan al personal si no tienen el conocimiento básico? Y en laboratorio, estos son puntos críticos, donde se comete la mayor cantidad de errores. Entonces, ¿por qué no salió el resultado? ¿Qué pasó? Entonces, el error en la fase preanalítica es muy, muy importante y como hemos visto, la frecuencia es bastante alta. ¿Ok? Por ejemplo, si le solicito al paciente un hemograma, ¿en qué tubo deben tomarle la muestra? ¿Alguien sabe? Tubo morado. ¿Perdón? Tubo morado. El tubo de tapa morada. ¿Qué pasa si le tomo con el tubo de tapa roja? ¿Podré hacerle el hemograma al paciente? No, se coagulan. No, porque se va a formar un coágulo, ¿no? Se va a coagular la sangre. Entonces, eso también es importante. Si quiero utilizar suero, ya saben que voy a utilizar los tubos de tapa roja o de tapa amarilla, sobre todo para las pruebas de bioquímica, glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, perfil lipídico, utilizamos por lo general suero. ¿Ok? Sangre total, por ejemplo, cuando voy a dosar hemoglobina glicosilada o cuando voy a hacer velocidad de sedimentación globular, en esos casos se utiliza sangre total. También utilizamos el tubo con tapa morada. Si yo necesito hacer perfil de coagulación en el paciente, ¿qué tubo utilizaré? El rojo. TP, TTPA, fibrinógeno, dímero D. ¿En cuál de esos tubos utilizaré para tomar la muestra? Fibrinógeno. No, en celestes. ¿Tapa azul o celeste? ¿Perdón? Fibrinógeno. Tapa azul. Tapa azul. El azul o celeste. Tapa En el celeste, tubo de azul. tapa celeste o turquesa. ¿Ok? A veces es turquesa. ¿Ok? Y aquí en la siguiente diapositiva también está lo que acabamos de hablar, el orden. Es necesario también hacer las inversiones correspondientes para lograr que la sangre se mezcle adecuadamente con el anticoagulante. Otro punto importante de la fase preanalítica es el transporte de la muestra. Azabache Ríos, lee por favor. ¿Me escucha, doctor? Sí se escucha. Bueno, con lo que respecta al transporte de la muestra, pues una vez recogida e identificada adecuadamente, ¿no? La muestra deberá ser llevada a la zona de procesamiento y el tiempo entre la recogida y la centrifugación de la sangre no debe exceder de 1 hora. De 2 horas. ¿De 2 o de 1 hora, doctora? Ok. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces la muestra no la voy a procesar en mi laboratorio y voy a tener que transportarla no solo al área de laboratorio de mi hospital, sino que de repente voy a tener que transportarla a otro hospital, a otro laboratorio, de repente de mayor complejidad. Entonces voy a tener también que tener el cuidado necesario de cómo transporto esa muestra para que pueda llegar en óptimas condiciones y pueda ser procesada. Algunas veces yo voy a tener que referir una muestra, en algunos casos voy a tener que aceptar una muestra de otro establecimiento, ¿no? De repente yo sí tengo el reactivo, el equipo para procesarla, o de repente no lo tengo y lo tengo que enviar a otro establecimiento. Ese transporte de la muestra también es un punto crítico a tener en cuenta en la fase preanalítica. Vamos con la fase analítica.
Ya la habíamos mencionado más antes, pero vamos a hablar un poquito más de la fase analítica, ¿ya? Braulio Fernández, lee, por favor. Braulio, ¿no se escucha? ¿Sí se me escucha? Doctora, disculpe, ¿se me escucha? No se escucha. ¿No se escucha, doctora? Porque yo sí le escucho, estoy con mis audífonos. Sí, sí, Ya, estás. ahora sí te Ok, escucho. ok. Fase analítica. En el proceso analítico se pueden distinguir 4 etapas fundamentales. Introducción de controles, calibración si corresponde, procesado de muestras y validación técnica. Ok, gracias. Como les decía, actualmente se realiza el procesamiento de las muestras de manera automatizada. Utilizamos equipos, analizadores, hematológico, bioquímico, también para el área de microbiología, es automatizado. Rara vez vamos a encontrar ya ahora que se haga algún examen de manera manual, ¿no? Todo es o semiautomatizado o automatizado. Entonces requiere el conocimiento por parte del personal de laboratorio de poder manejar estos equipos. Control de calidad, tanto interno como externo. Calibración, eso ya lo hacemos con ayuda del soporte de los ingenieros biomédicos de cada casa comercial. ¿Ok? El lavado, que también hacemos diario a los equipos, ¿no? El lavado, ¿no? Utilizando soluciones de lavado para todos los insumos y para todas las partes internas que tiene el equipo. Se hace también un sistema de lavado para que pueda funcionar correctamente. Todos esos conocimientos técnicos también los tiene que tener el personal de laboratorio para que el resultado sea confiable. Esos son los puntos que están dentro de la fase analítica. Figueroa, lee por favor. Figueroa Farroñán. Sí, doctora. Los métodos analíticos se pueden dividir en cualitativos, por ejemplo, la técnica de screening por aglutinación para detectar el nivel de anticuerpos, semicuantitativos, tal como la medición de analitos en orina por química seca, tiras de orina, y cuantitativos, que la mayoría de los métodos que se realizan en el laboratorio y el 100% de los desarrollados por los autoanalizadores. Continúa tú misma, por favor. Fase analítica. Otro aspecto relacionado con el proceso analítico es el control de la calidad en los procedimientos analíticos, como el control de calidad interno y el control de calidad externo. Ok, gracias. Lo que les estaba mencionando, vamos a ver ahora cada uno de ellos. Si es que en Tello, lee por favor. Control de calidad interno. Tiene como principal objetivo la detención de errores en el trabajo diario de laboratorio para resolverlos de inmediato. La liberación de los resultados obtenidos con el método afectado está supeditada a la detención y corrección de la fuente del error o errores del procedimiento analítico de que se trata. De esta forma se procura evitar la entrega de resultados no confiables y que carezca de utilidad para el diagnóstico. Gracias. Así como se realiza un control de calidad interno, que es el que hacemos diariamente en el laboratorio, también existe un control de calidad externo. ¿A qué se refiere? Zuli, Muros y Esquén, lee por favor el control de calidad externo.
Control de calidad externo. Los programas de evaluación externa de la calidad tienen como principal objetivo la reducción de la variación de los resultados entre laboratorios de un área geográfica determinada, municipio, provincia, nación y entre países, para lograr de esa forma que los resultados de los análisis realizados en laboratorios separados por pequeñas o grandes distancias sean comparables entre sí. Gracias. Otra persona que lea, por favor, que tenga mejor audio. Yo, ¿Puedo No escuché leer, nada. profesora? doctora, ¿me escucha? Ya, lee, por favor. Los programas de evaluación externa de la calidad tienen como principal objetivo la reducción de la variación de los resultados entre laboratorios de un área geográfica determinada, municipio, provincia, nación y entre países, para lograr de esta forma que los resultados de los análisis realizados en laboratorios separados por pequeñas o grandes distancias sean comparables entre sí. Ok, gracias. Entonces, otro laboratorio externo ubicado en otra área geográfica también me puede evaluar o realizar el control de calidad. Les pongo un ejemplo si es que no se entendió todavía esta parte. En el Almanzora Aguinaga, por ejemplo, donde también laboro, cada cierto tiempo el Instituto Nacional de Salud nos envía muestras para realizar las pruebas moleculares para COVID-19. Nos envía, por ejemplo, 10 muestras cada 6 meses, por ejemplo. Y esas muestras, ellos ya saben cuáles son los resultados, ¿no? Ellos ya tienen resultados de esas 10 muestras. Algunas son positivas, algunas son negativas. Y nosotros las procesamos y los resultados que nosotros obtengamos tienen que tener 90% a más de concordancia con los resultados que ellos obtuvieron para nosotros poder seguir acreditados de poder seguir haciendo las pruebas moleculares para COVID-19. Por ponerles un ejemplo, para que se entienda cómo es el control de calidad externo. ¿Ok? A diferencia del control de calidad interno, que nosotros mismos diariamente, todos los días, antes de procesar nuestras muestras de los pacientes, primero el equipo tiene que procesar muestras, controles le llamamos, ¿no? Que nos da la misma casa comercial, ¿no? Muestras patológicas y muestras normales, y verificamos que el equipo esté leyendo lo patológico como patológico y lo normal como normal, antes de poder empezar a pasar las muestras de nuestros pacientes. ¿Ok? Ese es el control de calidad interno. ¿Se entendió esta parte? Sí, doctora, más que todo es como una auditoría, ¿verdad? Ajá, algo así. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, tenemos una foto del equipo automatizado para pruebas bioquímicas que utilizamos en el hospital. Este es el equipo donde está señalado con la flecha roja. El personal de laboratorio tiene que colocar de manera adecuada, en la posición correcta, cada uno de los reactivos. ¿Ok? En la otra parte que está tapada, se colocan las muestras, ¿no? Los sueros de los pacientes. Este equipo está conectado a una computadora, y en la computadora, pues a través de un software, nosotros ingresamos los datos del paciente, el examen que queremos realizar, y le damos la orden al equipo para que procese. Y en pocos minutos tenemos resultados de muchas muestras, ¿no? Y si este equipo estuvo debidamente controlado y debidamente calibrado, ese resultado pues va a ser fidedigno. Vamos a tener un resultado rápido y un resultado confiable. Aquí, esta es una foto de los controles de calidad interno que utilizamos para el equipo de hematología. Utilizamos 3 controles para el equipo de hematología, es decir, el equipo en el cual procesamos el hemograma de manera automatizada. El tubito que tiene tapa roja es el control alto, el tubito de tapa verde es el control normal, y el tubito de tapa celeste es el control bajo. Entonces, antes de procesar mis muestras, primero hago que el equipo procese esos 3 tubos, que es también sangre, que son 3 tubos, 3 muestras.
y verifico que todo esté ok, que el primer tubo me va a salir todo alto, leucocitosis, trombocitosis, etcétera, en el hemograma. El verde me va a salir un hemograma normal, el celeste un hemograma con los valores bajos. Entonces, si todo sale ok, ya empiezo a procesar las muestras de mi paciente. Doctora, disculpe. ¿Esta preparación es del mismo paciente o de diversos pacientes solamente como muestra de calidad del producto? En este caso, estos tubitos ya nos da la casa comercial. Ya, gracias. ¿Sí me doctora. entiendes? No son de pacientes que nosotros hayamos extraído la muestra, no. Esos tubos ya vienen, digamos, junto con los reactivos. Esto ya nos vende la casa comercial, ya preparados. Listo, doctora, muchas gracias. ¿Con qué finalidad? ¿Para comparar algo o...? Para verificar que el equipo esté trabajando adecuadamente. Antes de procesar las muestras reales de los pacientes que están citados para hoy día, por ejemplo, ¿no? Eso se hace todos los días. Todos los días. El control de calidad interno. No puedo procesar una muestra sin antes haber pasado los controles y obtener los valores esperados. ¿Sí me dejo entender? Conforme, doctora. Ahora sí. De no ser así, tendrían que calibrar nuevamente la máquina, ¿no? O algo así. Controlar. En ese caso, ¿qué pasa si no pasan los controles? No proceso mis muestras. Tengo que ver qué pasa. ¿Qué hacemos? Reiniciamos el equipo. Vemos si de repente ya necesita el equipo ser calibrado. De repente, la calibración generalmente es una vez al mes. De repente ya estoy en la fecha de calibrar el equipo. Ahí ya no utilizo controles, utilizo calibradores. Es otro procedimiento. A veces lo hacemos nosotros mismos o a veces tenemos que llamar al ingeniero para que el ingeniero venga y nos apoye. El equipo se puede descalibrar. Puede haber una subida, una bajada de voltajes y se malogró. O hubo un apagón, se descalibró el equipo, que está sucediendo mucho últimamente. De repente el equipo está sucio, de repente no lo lavaron. Por ejemplo, todos los días después de terminar el trabajo se tiene que lavar el equipo. De repente no lo lavaron, de repente está sucio. Tengo que ver en qué punto está el problema y no puedo procesar mientras no lo soluciono. Y vuelvo a pasar los controles, a ver si ya pasan. Si ya pasan, pasamos las muestras. Entonces, eso es un trabajo diario. ¿Ok? Doctora. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, ¿me escucha? García Palacios, lee por favor. Vamos a pasar a la fase post-analítica. Doctora, creo que un compañero le estaba hablando, pero se le escucha muy bajito No se al escucha, compañero. a Creo ver. que tenía una pregunta. A ver, más fuerte, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Discúlpame. ¿Me logra escuchar ahora? Sí, un poquito mejor ya. Tenía una duda respecto a la anterior diapositiva. Quería Ya. saber si existe alguna duración en cuanto al tiempo respecto a las casas comerciales que brindan esos controles. Sí, esos controles que les he mostrado tienen fecha de vencimiento. Una vez que se vencen ya no se pueden usar. ¿Qué tiempo Tienen fecha de tiene? vencimiento. Las casas comerciales, inmediatamente, antes de que se venzan, ya estamos solicitando nuevos controles. Vencidos ya no nos sirven. Igual los calibradores también tienen fecha de vencimiento y también tienen una temperatura óptima de almacenamiento. ¿Alguna otra pregunta? Usualmente, ¿cuánto tiempo duran, doctora? ¿Qué tiempo de ¿Perdón? duración? ¿Qué tiempo de duración tiene cada una de estas muestras? Aproximadamente hay casas comerciales que nos dan controles de calidad con tiempo de duración de 3 meses, algunos un poco más, 6 meses. Para las pruebas bioquímicas generalmente son de 6 meses, para el hematológico son cada 3 meses. Es variable dependiendo la casa comercial.
Comprendo, doctora. Muchas gracias. Ok, ¿alguien estaba por leer esto? Sí, doctora, yo. Bien, La te fase escuchamos. post-analítica tiene lo que es la conservación de espécimes, procedimiento de eliminación de residuos originados, limpieza y descontaminación del material reutilizable, validación facultativa de los resultados y configuración y emisión de informes. Ok, todo esto incluye dentro de la fase post-analítica. Vamos a ver cada uno de ellos. Contreras Ruiz, Xiomara. Yo, doctora. Fase post-analítica. En la conservación de espécimes de laboratorio, hay que diferenciar entre los que se mantendrán refrigerados y los que se deberán permanecer en condiciones de congelación. En los espécimes refrigerados está lo que sería la sangre, orina, heces, esperma y otros líquidos corporales que no se deterioren a corto plazo y que puedan ser requeridos para nuevas pruebas. Se estima que esos espécimes no permanecerán más de 7 días. Y en lo que son los espécimes congelados está el suero, orina, heces, plasma y otros líquidos corporales, de los que sea previsible su uso a largo plazo y, salvo excepciones, no permanecerán más de 3 meses. Ok, gracias. Tenemos que tener en cuenta que a veces por falta de tiempo o por falta de reactivos, una vez que ya utilicé la muestra del paciente, tengo que guardarla. Tengo que guardarla porque puede tener más exámenes que se puedan realizar en la misma muestra. ¿Ok? Entonces, según el tipo de muestra, yo tengo que saber cuánto tiempo lo puedo guardar, a qué temperatura para que no se deteriore. Eso pasa mucho, ¿no? A veces tenemos que juntar muestras, ¿no? Por ejemplo, para pruebas inmunológicas o pruebas hormonales en las cuales juntamos a veces 12 o a veces juntamos 24 muestras para procesarlas todas juntas. O a veces juntamos muestras para al día siguiente enviarlas a otro hospital para que las procesen. Entonces, a eso se refiere con la conservación de especímenes. Pastor Juárez, lee, por favor. Validación facultativa de los resultados. La primera es la validación técnica realizada por un técnico de laboratorio cuando los analizadores emiten los resultados. La segunda es la validación fisiopatológica realizada por un facultativo cuando evalúa el informe global de un paciente, diciendo su emisión o rechazo. Bien, entonces la validación técnica es la que pertenece a la fase analítica y la validación fisiopatológica o facultativa es la que pertenece a la fase post-analítica. Continúa, Walter. Concordancia con el diagnóstico, motivo del análisis o síntoma guía, congruencia con otros resultados del mismo informe, concordancia con los resultados históricos del paciente, concordancia con los datos demográficos y procedencia. Okay. Esta es la manera como hacemos la validación de los resultados, evaluando cada uno de estos ítems que ha leído su compañero, es decir, que los resultados sean congruentes con la sospecha clínica, sean congruentes con otros resultados que también haya tenido el paciente en el mismo informe o en informes anteriores. Rolando Espinal, lee por favor. Validación facultativa de los resultados. En caso de una discordancia con los resultados, se opera de la siguiente manera. Actualizar datos fisiopatológicos del paciente, verificar que el paciente ha seguido un protocolo previo a la toma de muestras en caso que lo hubiera. Posible interacción con medicamentos, tratamientos, verificar la correcta toma de muestra, reflejar la incidencia y tramitar la responsable de la calidad para su estudio,
se comunicará al director del laboratorio y en caso necesario se iniciarán las acciones correctivas y o presentativas correspondientes. Ok, gracias. Dentro de la fase posanalítica también tenemos la emisión de los informes. Pau Carasmat, lee por favor. Buenas noches, doctora. La emisión de los informes e identificación del usuario, nombre y apellido del usuario, salvo petición de confidencialidad, en los que se sustituirá por los códigos recomendados por las sociedades científicas, edad y sexo. Identificación del laboratorio clínico, nombre, dirección, entidad jurídica de la que depende en caso de no tener persona jurídica propia, y el lugar de la realización del análisis. ¿Se me escuchó, doctora? Continúa, por favor. Identificación del solicitante destinatario. A veces puede coincidir nombre y dirección de la persona o entidad que va dirigido el informe. Nombre del médico prescriptor, en caso sea necesario. Identificación del informe. Código único en todas las páginas y paginación adecuada. Identificación de los especímenes y o muestra. Se identifica el tipo de espécimen, sangre, orina de 24 horas, líquido cefalorraquídeo, etc. Si procede, se incluirán comentarios sobre la calidad del espécimen. Fechas. Fecha de la obtención del espécimen. Fecha de recepción en el laboratorio si no coincide con la de la obtención del espécimen. Fecha o fechas del análisis si no coinciden con la recepción y fechas de emisión del informe. Ok, gracias. Seña Cajo, lee por favor. Emisión de informes, límites de referencia y valores discriminantes de las determinaciones clínicas, identificación de la unidad responsable de la validación de los resultados. Esta identificación puede ser una firma de facultativo responsable si el informe del laboratorio clínico se emite en papel, o una clave o contraseña informática si el informe del laboratorio clínico es electrónico. Ok, entonces todo esto para tener en cuenta en el momento que emitimos el informe del resultado de un examen de laboratorio. Dentro de la fase post-analítica también está aspectos importantes como por ejemplo, cómo hacemos el manejo de los residuos que hemos originado en el procesamiento de las muestras. Y todo eso está dentro de los manuales de bioseguridad. Entonces nosotros como médicos tenemos que no solamente realizar estos manuales, estos protocolos, sino también hacer que el personal que está a nuestro cargo lo conozca y lo ponga en práctica. ¿Ok? Porque en el laboratorio vamos a tener desechos biocontaminados. Además, el laboratorio es un área crítica, al igual que el área de emergencia, donde ocurre la mayor cantidad de accidentes laborales. Entonces, estamos expuestos a sufrir un accidente, ya sea por pinchazo, por corte, exposición a las mucosas de sangre y de fluidos corporales que pueden transmitirnos alguna enfermedad. Por lo tanto, cuando exista algún tipo de accidente, tenemos que comunicarlo inmediatamente para que se tomen las actuaciones correspondientes, ya sea a nuestro jefe inmediato superior o al servicio de epidemiología. Entonces, todo eso tiene que estar normado, tiene que estar escrito, plasmado en un documento y ser socializado. Entonces, es muy importante la parte también de bioseguridad y en esta parte de la fase posanalítica. ¿Cómo hacemos la eliminación? ¿Cómo desarrollamos la eliminación de los residuos sólidos? Bazán Cabellos, lee por favor. Bien, eliminación de residuos originados. Gestión interna.
La realizará el personal del laboratorio. Consiste en las operaciones de recogida, clasificación, etiquetado y almacenamiento temporal de los residuos en el laboratorio. Gestión externa. Correrá por cuenta de una empresa externa especializada y autorizada para tratar este tipo de residuos. Incluye los procedimientos de recogida desde el almacén, el transporte, el tratamiento y la eliminación o la recuperación de los residuos. ¿Sí se me escuchó? Sí, compañera. Sí, Sigo, continúa, doctora. por favor. Sí. Eliminación de residuos originados. Residuos químicos sólidos. Bidones de polietileno con cierre de acero galvanizado. Residuos químicos líquidos. Ácidos bases, disolventes, entre otros. Envases de polietileno. Residuos sanitarios. Cortantes y punzantes. Contenedores de polipropileno rígido resistentes a los choques, a las perforaciones y a los disolventes. Ok, gracias. Entonces, en el laboratorio, por ejemplo, luego que tomamos las muestras, todas las agujas, todo lo que es punzocortante, ya sabemos que debe ir a un contenedor. Hay un contenedor especial para objetos punzocortantes, que puede ser de cartón o puede ser de plástico, ¿no? No se eliminan en las bolsas de plástico porque puede ocurrir accidentes. Todo lo que son residuos biocontaminados van a ir a la bolsa roja, todos los residuos comunes van a ir en la bolsa negra, los residuos especiales, como por ejemplo reactivos, sustancias químicas, van a ir en la bolsa amarilla. Generalmente en el laboratorio tenemos básicamente estos tres contenedores, que es el contenedor que tiene la bolsa negra, la bolsa roja y la bolsa amarilla. Entonces ya saben qué desechos van a eliminar en cada uno de ellos. Finalmente, todo lo que se utiliza en un laboratorio, por ser biocontaminado, tiene que ser autoclavado, pasar por un proceso de autoclave, un proceso de esterilización, y luego proceder a la incineración. Si el hospital no cuenta con ese sistema, pues tiene que contratar a una empresa externa para que le dé pues el destino final a estos residuos biocontaminados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctora. Ok. Doctora, Si no hubiera disculpe. ninguna pregunta, nos quedamos aquí. Por favor, todos levantando la mano para la asistencia. Le habla un compañero, doctora. Ay, Dios, no escucho nada. Dime, hijo, dime. No escucho nada. Doctora, disculpe, y acá, en la caso de la diapositiva que dice eliminación y recuperación de residuos, ¿qué tipo de residuos se recuperarían? Hay materiales en el laboratorio que se tienen que volver a usar. Por ejemplo, materiales de vidrio o materiales de acero. Por ejemplo, en el área de microbiología tenemos placas de vidrio que todavía utilizamos para los cultivos. Eso no lo desechamos. Se tiene que recuperar. En algunos casos, en el caso del área de hematología, tenemos muchas veces que lavar las láminas para volverlas a usar, cuando no tenemos muchas. Básicamente se refiere a material de vidrio o material de acero en el cual todavía lo volvemos a usar, ¿no? Las bandejas donde colocamos nuestros materiales para la toma de muestra también las lavamos y las volvemos a usar, no las desechamos. A eso se refiere, pero la gran mayoría son desechables. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carla no levantó la mano, Mendoza Banda tampoco, Seña Cajo no ha levantado la mano, Correa Calle tampoco, y Muros y Esquén tampoco. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, Chiclayo Juárez, Carla. ¿Se encuentra? Si no va a tener falta. Yo sí estoy levantando la Tuli, mano. Muros y Esquén tampoco ha levantado la mano. Doctora Correa Calle. Chiclayo Juárez y Muros y Esquén. Nadie más. Ellas dos no han levantado la mano.
Sí, doctora, disculpe. Carla. Listo. Listo, chicos, gracias. Hasta luego. Revisen, por favor, los productos, revisen el material. Si tienen alguna duda, a través del delegado, por favor. Antes de que siga pasando el tiempo para que puedan ya avanzar sus trabajos, ¿ya? Está Sí, bien, doctora. doctora. Está bien, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Doctora. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Gracias también.